Hola chicos, ¿cómo están? Vaya para peime por antes. Y por ahí tereía de Cuara Pellarecotas y Nañan de clases virtuales con la profe María Martino Sea Peajina She. Estamos chicos en la semana de la diagnóstica. Viendo por aquí. Haupe vana, ay shaukata she pantalla y katos maisha y apoten mi apoyo un dive. Voy a compartir mi pantalla para ver la tarea que tenemos el día de hoy. Shenano, espérenme. Shenano, ¿qué? Shenano, te que hina, ya se llama pa. Te envía po, Shenano, peba. Ko anga. Shenano, ¿qué? Esperen un ratito. Pero ya se llama hina, te envía po. Ya están viendo la tarea, chicos. ¿Sí? Muy bien. Ha es hina, área de comunicación guaraní. Clase 2, Mocoija, semana de diagnóstica Peñaijina, grado primero, fecha, hoy estamos día 10, vamos a hacer la tarea del día 10, aquí, 10 de marzo de 2021, actividades para revisión de los aprendizajes. Muy bien, vamos, avanzamos un poquito. Y más abajo dice, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. El mosquito nos ataca. ¿Sabías que el Aedes aegypti se cría en todo recipiente que contenga agua limpia, los cuales podrían clasificarse en útiles, como tanques elevados, tambor, balde, cántaros, pozos, aljibes, estanques, fuentes ornamentales, floreros, frasco con agua, platos de maceta, bebederos de animales, registros, canaletas, piscinas, piletas, botellas rotas en murallas y, por último, neumáticos, ¿ok? En desuso, como recipientes plásticos, botellas, latas, electrodomésticos descartados. Naturales tenemos como agujeros de árboles, agujeros de piedras y axilas de plantas. Si el dengue queremos erradicar, la acción es la única solución. Hako ape yawereko mahina muñeran bukumi. Pecherenduque. Hey Pepe, ajendu muñeina bukumi. Repito, a muñe, ajendu muñeina bukumi significa escucho la lectura que es cortita. Hako ape yawereko hina petein panambijogu. Escucho el texto atentamente, ¿sí? Panambijogu. Panambijogu o bebé o hubo. Oweji iboture oje tumba vaisha chupe. Bewe katumi o bebé ojo. Boejara María Belén Baez le envía pocue. Página casa pagua. Voy a tratar de traducir, ¿sí? Panambijogu es mariposa azul. Mariposa azul que se acerca o que viene volando. Oweji ibotire se posa en la flor. Como si fuera que le va a abrazar, le va a besar, le va a darle unos saludos. Y luego se levanta y se va, o sea, alza el vuelo y se va volando despacito. Muy bien, entonces tenemos el Panambijogu, nuestro texto de hoy. Avanzamos, ya voy a llamar para allá, pues. Y vuelve a ni que sarai a mondovara hambo jarape nerembia poco a vive. No te olvides de realizar tus tareas y enviarle a la profesora desde esta partecita, desde este ejercicio, ¿sí? Y ahí ya tenemos la ficha de datos personales.
Arangué, que es fecha, y le ponemos 10, ¿sí? 10, ¿sí? De marzo de 2021. Boepú, que es área, estamos en el área de comunicación, ¿sí? Y específicamente guaraní. Más abajo dice, Temimbo Herrera Jajera Yoapú, el nombre y apellido del alumno. Boejao es escuela. Nuestra escuela se llama Adela Sperati. Boesuru, grado primero. Boejara, que es profe. La profe se llama María Martínez. ¿Okay? Excelente. Por ahí teréis. Yayapopama, ñandes datos personales fuera y Catuman Yahueyibe. Una vez que hicimos todos nuestros datos personales, bajamos un poquito más para ver qué hay. Moñeera, oñe. ¿De qué habla el texto? ¿O el texto habla de qué cosa? Habla de ibirare, que es árbol, o mumbare, que es un animal. ¿De qué habla? ¿De un animal o de un árbol? De la mariposa azul. ¿Y la mariposa azul qué es? Un animal. Y en guaraní se dice mumba. Entonces decimos mumbare, del animal. Entonces vamos a marcar nosotros que habla del animalito. Ahí está. Yo ya marqué, o también puedes marcarlo, ¿sí? Muy bien. Avanzamos. A ver. Ahora vamos en la letra A. Es otra vocal. Amoipetein panambi. Ubotu upupe haambue katu momburu ishui. Voy a dibujar una mariposa. Uno que esté cerquita de la flor y el otro que esté súper alejada de ella. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que dibujar aquí? Una mariposita. Entonces voy a tratar de dibujar una mariposita. Y vos la pintas. Uno cerca, dice. Entonces voy a dibujar aquí la mariposita azul. Un momentito. Después le pongo las antenitas. Cerca. Uno quiere cerca. Y le dibujo las alitas. ¿Ok? Muy bien. El otro lado. Y la otra mariposa quiere que se le dibuje lejos. Entonces vamos a dibujar de este lado, aquí bien lejos de la flor. Uno quería cerca de la flor y el otro lejos de la flor. Le dibujamos, ¿sí? Eso podemos pintar. Le dibujamos las antenitas, ¿sí? Las antenitas. Y ahora las alitas. Le hago un número 3 del revés aquí. Esta, la mariposita. Puedo pintar la mariposita sin ningún problema. ¿Sí? Le pinto la mariposita. Te dejo a vos que pinte. Una mariposa tiene que estar cerquita de la flor y el otro súper retirado. ¿Sí? Eso es lo que dice. Uno es Upupe Momburu. Momburu es lejos. Upupe es cerca. Muy bien. Avanzo con la tarea del día de hoy. Hei Pepe Amungurusu Ombohovai Uiponaba. Amungurusu Bohovai Uiponaba. Repito, Amungurusu Bohovai Uiponaba. Marco con una X las respuestas correctas. Escucha bien, tenemos dos dibujos ahí, escucha bien. Panambi Oweyi. La mariposa se posó. ¿Dónde se posó? ¿En la canasta de frutas o en la flor?
¿Ivare o ivoture? Ivoture. A ver, repetí un poco otra vez. Ivoture. Entonces vamos a ponerle una X aquí cerca, ¿sí? Una X cerca, porque quiere que marquemos con una X. Muy bien. Avanzamos con la otra tarea. A ver. Y dice, Panambi o bebé. ¿Cómo vuela la mariposa? Bebé. Jata. ¿Cómo era? ¿Rápido o despacito se estaba volando? Muy bien, en este caso es suave vuela, ¿sí? Entonces va a ser mbehue. Entonces vamos a marcar, vamos a poner la X donde dice mbehue, aquí, en este. ¿Están viendo mi X gigantesca? ¿Qué? Excelente, vamos a poner interés. Panambio bebé, behue. Vamos a poner interés. Y huevepe ya es chamba de pan. Ya es chamí. Opa significa terminó la tarea. Hoy por ahí te digo, ahora pe ya es shahina kuri, moñera geraba, baisha, panambi, jobu. ¿Qué significaba panambi? Mariposa. ¿Y jobu? Ahí el color de la carpeta. ¿Qué color es? Azul, muy bien. Estuvimos viendo el texto de la mariposa azul, ¿ok? Trabajamos con algunas cosas, sí, muy bien. Y te dejo a vos que vos, acordate, pinta tu mariposa, tu panambijobu. Panambijobu es mariposa azul, ¿ok? Te dejo para que pintes entonces. Hoy por ahí te ya yo ya veo peixano. Maitei. Ok. Maitei upeixan. Chaucito, maitei.